buenos días, familia Bio4, te saluda Gabriela Rubalcaba, encantada de estar contigo en este podcast con temas muy interesantes que Bio4 trae para ti. El día de hoy vamos a estar hablando, chicos, pues bueno, también las fechas lo ameritan, vamos a estar hablando de la salud femenina, así es que mujeres y hombres también, ¿por qué no? Cuiden a sus mujeres, es importante que tengan la información para saber cuidar a sus mujeres y mujeres, cuidémonos en cada etapa de la vida con Bio4. Hoy vamos a estar hablando de eso, salud femenina con Bio4. Y bueno, les recuerdo la dinámica que tenemos como cada martes que se pasa Bioencuentro podcast en vivo es la primera persona que conteste la pregunta que va a ser nuestra invitada especial al final del programa, que la conteste correctamente, obviamente. La primera persona que la conteste correctamente vía Facebook se va a llevar ni más ni menos, hoy vamos a estar obsequiando Bioflax molida. Fíjate, ya vas a ver conforme pases la información del podcast que Bioflax molida es un alimento, es un suplemento que necesitamos tener las mujeres en todas nuestras etapas. Ah, caray, ¿por qué? Eso vamos a estar hablando en unos momentos más, así es que muy atentos y quiero presentarte a nuestra invitada del día de hoy. Yo la quiero muchísimo. Hemos estado trabajando juntas en los últimos meses y bueno, ha sido un placer de verdad compartir muchas experiencias con ella. Ella es médico, cirujano y partero. Ella aparte tiene esta especialidad en gerontología, en medicina regenerativa y por supuesto que es líder Bio4, por supuestísimo que sí. Y quiero darle la más cálida bienvenida a nuestra querida doctora Patricia Jiménez Sandoval. ¿Qué tal, Pati? Bienvenida. ¿Qué tal, Gaby? Buen día. Muchas gracias por la invitación nuevamente. No, pues encantada de compartir estos temas que nos gustan mucho, Pati, y hablar de las mujeres, hablar de nosotras con todas estas fechas. Que bueno, las mujeres nos debemos de cuidar siempre, ¿no? Yo creo que empezar a hacer esta cultura de un cuidado, decimos por ahí, la mejor medicina es la preventiva, la suplementación entra ahí. La realidad es que no te esperes a tener algo para tratarte, no te esperes a identificarte algo para ya ponernos un cuidado especial. Cuídate siempre y evitemos llegar a puntos en los cuales pues no queremos estar ahí, ¿no? Y hoy vamos a hablar pues la mujer en sus diferentes etapas, Pati, que luego nos dicen que las hormonales, que el no sé qué, todo nos pega más y qué onda, ¿no? La mujer yo creo que a lo largo de la vida siempre somos una cajita de sorpresas, Pati. Así es. Pues mira, Gaby, las etapas de la vida de la mujer están completamente relacionadas con nuestras hormonas prácticamente desde que nacemos. Entonces, no nada más en las mujeres, ¿no? También en los hombres, pero evidentemente es mucho más significativo en la mujer por las funciones, especialmente que tenemos como mujeres, entre ellas las funciones reproductivas, Exacto. Que son tan importantes y que son la base, ¿no? De toda la función en la vida, ¿no? El dar vida también es algo muy importante y por eso también el cuidado a lo largo de todas nuestras etapas es tan importante. Estas etapas generalmente están consideradas en algunos casos como cosas normales, normalizamos muchas cosas que no son realmente lo fisiológico y entonces empezamos también a tener temas que no les damos la importancia ni la relevancia de vida porque lo consideramos como algo que así sucede cuando claro. No es necesariamente así. Exacto. Entonces, el hablar de la salud de la mujer en general, pues es algo muy importante porque tenemos que empezar, como tú dices, a tener más educación en estos temas, a prevenir, que es bien importante, y obviamente durante todas las etapas necesitamos de ciertos lineamientos, de ciertos nutrientes esenciales y específicos para cuidar esa salud en la mujer. Claro, y es que, bueno, creo que nuestra respuesta siempre es muy marcada, nuestra respuesta hormonal es bastante marcada, sus ciclos son muy evidentes, ¿no? Una niña, a diferencia de un adolescente, cuando empieza la menstruación o un parto, o sea, la menopausia, como que en las mujeres esta parte, como bien dices, ¿no? El cuerpo tiene esas adaptaciones porque tiene esa capacidad de dar vida y entonces
por eso a lo mejor las mujeres le damos más importancia, no quiere decir que el hombre no tenga hormonas, no quiere decir que el hombre no tenga etapas, ¿no? Pero la mujer como que siempre es un tema. Así es. Muy marcado, como yo les digo, tenemos siempre el relojito adentro, ¿no? Somos las mujeres, somos de tiempos. Así es. De tiempos, de ciclos. Entonces, vamos empezando, porque ahorita dijiste algo bien interesante, es desde que nacemos efectivamente. ¿Qué onda con las niñas? Porque yo creo que no pelamos las hormonas en los niños hasta que no pasan ya la adolescencia, que decimos, ahí anda todo hormonal, pero no, o sea, antes de la adolescencia sí existen las hormonas en nosotros y en las niñas también hay una salud física, hay una salud hormonal, aunque estén pequeñas. Claro, el cuidado de las niñas desde la primera infancia es básico para las etapas posteriores. Cuando tenemos pequeñas que no tienen cuidados adecuados, que no tienen nutrientes adecuados, llegan a la adolescencia ya con deficiencias que se van a manifestar en esa etapa y más adelante. Entonces, sí se tiene que comprometer de alguna manera la educación también hasta esa etapa, porque es bien importante decir que sí es normal y que no es normal, ¿no? Por ejemplo, vemos nosotros en la consulta regular muchos cuadros de niñas con infecciones, por ejemplo, ¿no? Y dicen, pues es que es niña, es que no se sabe limpiar, es que hay como limpieza, las técnicas, ¿no?, de higiene. Pero también está relacionado con los productos que se usan, con la nutrición que se les da, con los cuidados que se les debe de tener, porque esto es esencial para que no haya posteriormente otro tipo de cuadros que vayan alterando esa función hormonal en las niñas. La microbiota, por ejemplo, intestinal, es la que determina la flora también de los órganos femeninos. Entonces, si no tenemos desde pequeñas una buena salud intestinal, tampoco vamos a tener una buena salud en los órganos femeninos. Y eso va a condicionar también alteraciones de otro tipo. Entonces, podríamos empezar desde ahí, ¿no? ¿Qué es lo que podemos utilizar en estas etapas? Bueno, pues tenemos una muy buena aportación con la suplementación que podemos empezar a utilizar desde edades bien pequeñas. Y empezar con, fíjate esto que dices, Pati, empezar ya a revisar, no nada más las hormonas, la digestión. La digestión. Sí. Porque obviamente sabemos que una digestión, hay niños que no van al baño correctamente. Imagínate el calor, tienen calor abdominal si no van al baño y pues eso, para bacterias, ¿no? Medio de cultivo, calorcito, pero de toda la cavidad. Y luego la microbiota, y hablamos de temas de bacterias intestinales, bacterias vaginales. Entonces, ojo, ahorita que decías de cómo está relacionado esta parte de que si no, y me parece determinante, que si no hay una buena salud digestiva, no va a haber una buena respuesta hormonal. Incluso lo vemos con niñas o con bebés, ¿no? Desde un desarrollo intrauterino por una falta de maduración en tejidos, que traemos niños con un historial de deficiencia y tanto digestiva, gástrica, nutricional, sí. Incluso el hecho de nacer no nacer por un canal vaginal y nacer por un parto. Por cesárea. Por cesárea cambia. Yo estaba el otro día leyendo un artículo que el hecho de nacer por un canal vaginal, bueno, entra esta parte de las bacterias patógenas, hay un ambiente óxido reductivo en el intestino, ¿no? Y cómo empieza a poblarse gracias al calostro. Cómo ese intestino va agarrando, esa población de bacterias va agarrando una estabilidad, y si el proceso se lleva bien, que la mamá dio pecho, nació por canal vaginal, en promedio a los 5 años ya hay una flora madura, ¿no? O más estable. Pero cuando eso no pasa, ¿qué creen? Hasta los 12 años, 14 años. Y entonces ahorita que me dices esta parte de la salud digestiva y la respuesta hormonal, pues ¿desde cuándo lo podemos traer, Pati? Incluso, por ejemplo, el tema del estrés fisiológico de pasar por un parto implica activación del sistema inmune. Entonces, hasta ese tipo de detalles son bien importantes, ¿no? A veces, y también son cosas que vemos en la consulta, que a veces por muchas situaciones se elige, por ejemplo, el parto por cesárea, que no necesariamente siempre es lo más adecuado cuando se requiere, por supuesto, pero también está el tema de iniciar con la lactancia, de respetar los ciclos de la nutrición infantil, el uso
y abuso de los antibióticos. O sea, hay un montón de situaciones que se dan en esta etapa, pues que pueden condicionar todo este tipo de alteraciones que evidentemente, aunque en esa edad nosotros no lo tomamos en cuenta ni como papás y mucho menos siendo niños, sí vemos las consecuencias más adelante, ¿no? A mí que me toca ver, por ejemplo, ya la edad adulta, la edad de la madurez, pues vemos todas las consecuencias. Cuando tú haces las historias clínicas y preguntas, ¿fue alimentado al seno materno? O sea, son cosas que se van dando durante el interrogatorio y que te das cuenta que claro, que era súper importante, pero no se dieron las condiciones por la razón que sea. Pero ahorita estamos aquí precisamente para eso, ¿no? Claro. Para platicar esos temas y que la gente también se informe. Y con un historial de deficiencia digestiva, yo creo que te ha pasado, ¿no? A mí me pasó de que desde que nací, desde siempre, ¿no? Sí. Con esa alteración digestiva. Sí. Toda la vida. Toda la vida, desde que me acuerdo, desde que era bebé, porque no podía ir al baño, y dices, Dios mío, y tienes 50, tienes 40, tienes 60, ¿no? Entonces, ojo, para los papás que ya estén viendo, mi hijo, mi hija, mi hijo nació no pasa nada, ¿no? No. Podemos ir compensando. Hay situaciones que se compensan, exactamente. Nada más hay que tenerlo como la información para también darnos cuenta que no necesariamente toda la información que tenemos pues nos va a llevar a tomar otro tipo de decisiones. Nada más hay que tenerlo ahí en la mesa para saber en todo caso hacia dónde irnos dirigiendo, ¿no? Porque es importante, no les damos la importancia o la relevancia que tiene, y ahorita que vayamos a las siguientes etapas nos vamos a dar cuenta que sí lo tenía desde esa edad. Que dice si hubiera, para que no esté ese si hubiera. Sí. Pero entonces un niño, por eso es tan importante, por ejemplo, empezar con Bioflax molida, porque es una fibra muy ligera, porque tiene grasas, aparte de los omegas que todo el mundo conoce, tiene los lignanos, que también ayudan a cierta respuesta hormonal. Céutica, ahorita que deseamos esta parte de la flora, pues creo que céutica ahí es importante, ¿no? En un niño escolar, en una edad escolar que ya consume todo, o ya vemos la importancia de un bebé, pues la leche materna. Claro. Y ya los niños, linaza, la fibra, los niños aunque son chiquitos sí requieren consumir fibra, ¿no? Entonces ya también requiere una cantidad de fibra de los alimentos y la linaza es un alimento. Céutica, o sea, niños, niñas, pudiéramos decir, céutica, linaza molida, ¿no? En esa etapa para que su digestión esté bien, su respuesta inmune bien y sus bacterias bien. Así es. ¿No? Hasta ahí con las chiquitas podemos empezar. Podemos estar bien. Sí, podemos ayudarlos mucho, ¿no? Con Exacto. Eso. Y bueno, pasamos a la siguiente etapa, que es la adolescencia. Hay una etapa previa un poquito más corta, que es la preadolescencia o pubertad, o también se les llama prepubertad, en donde nosotros empezamos a tener cambios hormonales, cambios en la acidez, en el pH de nuestro cuerpo. Empieza la formación de hormonas gonadales que van a darnos las características ya de un adulto, las características físicas y sexuales que nos van a condicionar ya una etapa, un cambio, ¿no? Radical en nuestro cuerpo. Entonces, en esta etapa también es bien importante tener los cuidados adecuados, la nutrición adecuada, la digestión efectiva, porque nosotros también volvemos a la consulta, porque es mi área, obviamente. Claro. En la consulta también, por ejemplo, vemos muchas chicas con temas, por ejemplo, de acné. Exacto, severo, es donde empiezan este tipo de cosas. Hay muchísimas niñas, y digo niñas porque todavía realmente son jóvenes, chiquitas, que están ya con ovarios poliquísticos, ¿no? Que empiezan los quistes en los ovarios y dices, ¿por qué tan chiquitas, no? Y empiezan a tener temas hormonales ya a esa edad. Empiezan la menarca, que es la primera menstruación, a veces empieza en una manera muy prematura, o ya desde edades de 14, 15 años empiezan a tener síndrome premenstrual, incapacidad en los días en que están reglando. Entonces lo normalizamos, pero no debería de ser así. O sea, este tipo de situaciones hormonales no se deben de cursar bajo un estrés o bajo circunstancias dolorosas, incapacitantes. El cólico, ¿no? Los cólicos que nosotros decimos, es que tiene cólicos, no es normal. O sea, lo que tenemos que entender es que estas cosas no son normales, pero lo hemos normalizado porque mucha gente los presenta.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues también empezar a ver desde ahí qué deficiencias nutricionales pueden estar teniendo estas chicas, que van a condicionar obviamente la etapa que sigue, que es la edad fértil, la etapa en la que van a empezar a entrar en una edad reproductiva que también es súper importante para ellas. Entonces, desde chiquitas empezar a cuidarlas, ¿no? Pero ya tenemos adolescentes ahorita en casa que están con estos problemas y no lo sabíamos. Bueno, también podemos empezar a suplementar y empezar a mejorar la vida hormonal de todas estas chicas. Fíjate, ahorita que decías del síndrome de ovario poliquístico, y que bueno, que en un adolescente, y sí es cierto, no se ve, precisamente lo vemos como, dicen, ay, por la alteración hormonal. Pues sí, pero esa alteración hormonal obedece a una alteración térmica. Así es. Que traemos un historial de colitis en los niños. Exacto. Que cada vez vemos más la alteración gástrica, digestiva en chiquitos, ¿no? Las edades como que se han ido recortando. Sí. Entonces, ese calor ya excesivo de esa colitis pues, está radiando ese ovario, y ese ovario pues va a ser bolsitas de agua para autorregular su temperatura y efectivamente poder hacer esa producción hormonal que se requiere en esa etapa, ¿no? Entonces, y pues vemos agua, bolsitas de agua, pues un quiste y con ello obviamente una alteración hormonal. Pero fíjate que dijiste algo, Pati, ¿no? Me encantó. O sea, hay muchas cosas que son comunes. Yo siempre digo, son comunes, pero no son normales. Así es. Si hay colitis y hay quistes, hay alteración hormonal, pues obviamente el cólico va a venir. Yo les digo, el cólico se trabaja no cuando te baja, desde antes. Sí. Porque ya cuando te bajó, pues viene el mismo proceso de inflamación que el cuerpo tiene en la menstruación, más el que tú ya traes, pues imagínate. En estas niñas, cuando ya empiezan ese cambio, por ejemplo, una adolescencia, aquí ya necesitaríamos, sobre todo también si viene habiendo deficiencias hormonales, ya podemos aquí trabajar con Bioen, ¿no, Pati? Ya para empezar a hacer una regulación de ese ciclo, donde temas de acné, como bien dices, o sea, empieza a cambiar el cuerpo, incluso el pH cambia. Yo les digo, Bioen y Biofit, clorofila, porque entras a los salones de los adolescentes y dices, Dios mío. Los maestros nos van a agradecer este tip. Sí, mira, hay algo que a mí me ha llamado mucho la atención en este tiempo que he estado utilizando, ¿no? La suplementación de una manera más ordenada y consciente en el sentido de saber cómo funciona. Y efectivamente, el hecho de que nosotros no tomemos en cuenta, por ejemplo, estos temas digestivos en esas etapas, porque no les damos importancia, ¿no? Los chicos comen de todo y tengo cólicos y es normal. Me dio gastritis a los 12, 13 años y es normal, claro que no, pero especialmente en las niñas es más común actualmente estar viendo todas estas alteraciones en edades cada vez más tempranas. Y lo que no estamos entendiendo es que las hormonas sí dependen, la producción hormonal en las gónadas especialmente sí depende mucho de la temperatura corporal. Entonces, si no estamos atendiendo también ese tipo de temas, si no estamos regulándolas y si no les estamos dando estos nutrientes a través, por ejemplo, de precursores hormonales, entonces entramos en la otra parte en la que yo he tenido muchas pacientes, niñas, adolescentes que las empiezan a regular ya con otro tipo de fármacos, de tratamientos hormonales que al final van a provocar también una deficiencia. El cuerpo tiene una manera de funcionar muy inteligente, ¿no? Nosotros siempre hablamos de la homeostasis y la homeostasis es este proceso en el cual nuestro cuerpo busca llegar siempre al punto de regulación, al equilibrio. Entonces, a veces las respuestas del cuerpo pareciera que son demasiado alteradas, pero es que está tratando de compensar algo más. Entonces, si no cuidamos esta parte ahorita y empezamos, por ejemplo, en lugar de nutrir bien a estas jóvenes, en lugar de trabajar con la inflamación digestiva, en lugar de atender los temas de faltantes de nutrientes, les empezamos a dar, por ejemplo, otro tipo de tratamientos, ¿qué va a pasar? Que al final los vamos a hacer con problemas hipotiroideos, vamos a empezar a tener otro tipo de trastornos porque el cuerpo dice, ya me están dando esto, yo dejo de producirlo. Y entonces vienen ya otro tipo de deficiencias. Se altera entonces, el eje, ¿no? Se alteran todos los ejes y tenemos que entender esa parte, ¿no? Los ejes son mecanismos de regulación muy específicos que están enlazados todos con todos. Entonces sí tenemos que atender
o tratar de atender todas las facetas que hay en torno a una persona y ver desde otros puntos de vista qué es lo que está pasando, no nada más llegar y tiene este síntoma, le doy para este síntoma, no, qué es lo que lo está causando. Y la mayor parte de las veces, bien lo decías, los trastornos vienen del sistema digestivo, por eso es tan importante el uso también en estas etapas de esa suplementación, ¿no? Claro, Bioflax molida Bioflax, aquí. su Biofit. Biofit, porque también Biofit desinflama Desinflama. bastante. Bioen, por ejemplo, si ya empezamos de que la menstruación empieza a medio irregular y demás, perfectamente ya una niña o una adolescente ya pudiera empezar a trabajar Bioen, ¿no? Así es. Entonces, pues vayan checando, vayan tomando ahí. nota. E incluso fíjate que para el tema de acné también hay tratamientos en base a probióticos. O sea, cómo está enlazado hormona, piel y digestión. Y luego es hormona, piel, digestión y sistema inmune. Así es. O sea, hay sistemas, chicos, o sea, el cuerpo no podemos separar. Exacto. El sistema hormonal no trabaja solo. Nuestro sistema endocrino no es de que por allá las hormonas y por acá el intestino y por acá la circulación. Correcto. Sino que es un todo. Entonces ya un adolescente pues ya hay que ir revisando que si traemos un buen historial digestivo, una buena respuesta hormonal, esta etapa va a pasar sin necesidad de que haya dolor, sin necesidad de que haya brotes exagerados. Así es. A nivel de piel, pero cuando ya viene también se puede trabajar, ¿no? Así es. Todo es corregible, ¿no, Pati? Así es. Incluso hasta en temas estéticos, ¿no? También tenemos las posibilidades de utilizar nutrientes a nivel de piel que ayudan a calmar ese estrés en la piel, a regular también desde otra manera, ¿no? Yo añadiría a lo mejor la douche, ¿no? Ándale, en qué las, buena en las idea. niñas, en las jóvenes también la douche íntimo. Añadiría a lo mejor los tónicos faciales. Exacto. O sea, tenemos una variedad de productos que pueden utilizarse, de nutrientes, de suplementos que pueden utilizarse para cada situación específica, pero en general, pues obviamente que tomar en cuenta lo que ya se mencionó, porque es importante prevenir para todo lo que sigue. Híjole, la douche. La douche. Es muy bueno, porque muy aparte trae también dioscoria villosa, nos ayuda al tema circulatorio, nos ayuda a relajarnos, muy buena. Y chitónico, si ya empezamos con este tema, pues ya empezar a cuidar la piel como cualquier adulto, ya podemos empezar a cuidar el tema de nuestra piel. Biosia quizás también, Gaby. Cierto. Biosia, porque en la adolescencia todo este tipo de temas generan mucha ansiedad. Y desde antes, yo ahora veo también, lo vi con mis hijos, con familiares cercanos, con los que tenía oportunidad, por ejemplo, de estar observando qué pasaba. Y desde el tema de la información que actualmente se maneja, el uso de videojuegos les genera muchísima ansiedad. Entonces imagínate cómo está todo ese eje neuroendocrino, todo sobreestimulado. Bueno, también a lo mejor utilizar Biosia podría ser también un apoyo muy grande para todo este tipo de situaciones. Claro. Ahora sí que de superbio de la infancia pasamos a Biosia en la adolescencia. Oye, y también dicen, oye, un adolescente puede tomar Biosia, por supuesto. Claro. Al final de cuentas es complejo Besti, la valeriana, entonces trae elementos herbales, naturales, relajantes, pero trae vitamina del complejo B también. Así es. Entonces, también nutrientes cerebrales. Nutrientes cerebrales, exactamente. Que los ayude a mantener, por ejemplo, toda esta exigencia que tienen en esa etapa. Cierto. Porque desde el punto de vista que lo veas, yo creo que la adolescencia es una etapa de cambios que les producen mucha ansiedad. Entonces estamos en esta fase en la que ya no eres niño, pero tampoco eres adulto, quieres responder como un adulto, pero no sabes cómo hacerlo. Entonces imagínate el caos mental que hay ahí. Obviamente tenemos muchos elementos como para poder aportarles a estos jóvenes que están pasando por situaciones de este tipo, ¿no? Entonces apúntenle, papás, apúntenle, ahí va. papás. Ahí van los tips. También, ahí van los tips. Ahí están los tips. Y después ya de esta adolescencia, pues ya estamos en una edad reproductiva, ¿no? Ya empieza la edad reproductiva, donde la mujer, va a estar en estos periodos de reproducción, o eventualmente pues un embarazo. Así es. Y que aquí también hay que cuidarnos, ¿no? Porque aquí como esta pareciera que es la más larga, pero sí va teniendo sus cambios. Así ¿no? es. Entonces sí hay que ir cuidando también otros aspectos en la mujer.
Es importante esta etapa porque primero va a determinar la salud de la nueva vida, ¿no? Del ser que llega. Entonces, el que tú en esta etapa tengas tu cuerpo físicamente apto para poder dar una vida, para poder crear una vida dentro de él, no solamente es importante para el nuevo ser, sino también para ti. Lo vamos a ver más adelante, pero es muy común, por ejemplo, que lo digamos, ¿no? Que todo lo que no cuidas durante esta etapa de embarazo, la etapa reproductiva, se paga en la menopausia. Entonces, Híjole. ojo, aguas con eso, ¿no? Entonces, es importante, o sea, se dice que el embarazo, por ejemplo, es la etapa ideal de la mujer. ¿Por qué? Porque hormonalmente pues estamos llenas de progesterona, que es la hormona que sostiene un embarazo, pero también es una hormona que regula muchas cosas. Entonces, por eso es importante también empezar a cuidar en esta etapa y desde antes, obviamente, pero si ya nos están apenas escuchando y estamos en estas etapas, bueno, también la suplementación es bien importante para el bebé que viene y para la mamá. Obviamente desde antes de empezar a concebir ya deberíamos estar pensando en si tengo esta idea de que quiero tener familia, pues me empiezo a cuidar desde antes en el aspecto nutricional. ¿Para qué? Para que lleguemos a un embarazo bueno, bonito, en el que llevemos nosotros esta etapa de una manera más relajada, porque también es cierto que muchas veces, y también lo estamos viendo con más frecuencia, que hay muchas anomalías durante el embarazo, ¿no? Entonces tenemos muchas situaciones de partos prematuros, malformaciones, abortos espontáneos, un montón de cosas que se están incrementando. ¿Por qué? Porque pues obviamente no llegamos con una situación óptima de nuestro cuerpo para alojar un nuevo ser. Claro, y lo me dicen, oye, para el embarazo, claro que necesitamos incluso un nivel de progesterona para que el embarazo se pueda mantener, se sostenga, ¿no? Entonces, lo Bioen, si tú ya estás pensando en eso, sobre todo las primeras semanas, que eso es cuando tiene que agarrar, así muy coloquialmente, ¿no? El bebé. Así es. Ya después, claro que como dices, ya el cuerpo lleva su ritmo, su proceso. Me dicen, oye, una embarazada, ¿qué onda? Una embarazada volvemos como si estuvieras en la etapa de niños, porque hay que entender que lleva una vida adentro. Así es. Entonces, una embarazada bioflax, una embarazada céutica, una embarazada biogru, que es tan importante esta parte tópica, como bien dices, ¿no? La douche íntimo, que esos pueden entrar ahí. Incluso es embarazo y lactancia, porque también el periodo de lactancia es un periodo ya de readaptación para la mujer, ¿no? Entonces, en este periodo de embarazo y lactancia, esos tres son claves. Así es. Empezar con bioflax, biogru, céutica, tanto para la nutrición de la mamá como para la nutrición del bebé. En esta etapa se enfoca en nutrir y la cubrir nutrición. Esas necesidades. Y esa nutrición también debe de ir enfocada acuérdate que durante el embarazo se empiezan a comprimir los órganos abdominales. Claro. Entonces, un porcentaje muy alto de mujeres desarrolla temas circulatorios importantes con el embarazo. Entonces, una nutrición adecuada va a permitir que tengamos, digamos que un embarazo muy suave en ese sentido, ¿no? Entonces, sí es importante porque vienen temas de constipación, vienen temas de congestión venosa, circulatorios, varias cosas, infecciones, ¿no? También es muy común las infecciones en órganos genitales. Entonces, todo eso es bien importante cuidarlo desde el aspecto nutricional, porque es eso, no toda la gente, no sé, pero es muy común que se sepa o que la gente tenga esa información que no podemos dar fármacos durante el embarazo. Entonces, cuidar el sistema inmune, protegerlo, estimularlo en todos los sentidos, tanto tópica como nutricionalmente, es súper importante en esta etapa. Híjole, esa salud digestiva tiene que estar al 100. Óptima. Entonces, bioflax, molidad, céutica 4, y céutica, sistema inmune. Sí. Todo esto nos va a ayudar a esta respuesta. Y una vez que la mujer pasa ese embarazo, que ya se acercan a la ya empezamos. ¿Qué onda? Porque yo creo que las mujeres dicen menopausia y todas así. Sí. Y bueno, todos los estudios, hay estudios o los estudios que hay es de que no te esperes necesariamente la menopausia. La menopausia sí se puede ir previendo, cuidando, igual que todas estas etapas. Así es. Ir cuidando porque no tienes por qué sufrirlo.
¿no? Pero ya como que el chip Así de es. sufrir la menopausia, y no es necesario sufrir la etapa si la vas cuidando desde antes. Así ¿no? es. Sí, fíjate que es una etapa muy interesante porque es de las más largas que hay. La menopausia como tal es el cese del ciclo menstrual, ¿no? En el momento en que cumples un año de ya no tener un ciclo menstrual o regla o menstruación, ¿no? En el momento en que cumples un año, entonces ya estamos hablando de menopausia. Todo el tiempo previo a eso, en el que hay cambios en estos ciclos menstruales, en el que hay alteraciones de mucho tipo que ahorita vamos a mencionar. Todo esto son los cambios asociados a la menopausia o también se conoce como perimenopausia. Y es un proceso que puede durar varios años. A veces nosotros tenemos la idea de que ya hasta que tengas 40, 50 años vas a tener este tipo de situaciones, cuando no es así. Además de que hay otro tipo de situaciones por enfermedad, quirúrgicas, por uso de anticonceptivos, por muchas cosas que pueden adelantar este periodo. Entonces, estamos hablando en promedio que alrededor de los 35, 40 años podemos iniciar con todos estos cambios que muchas veces no tenemos como la idea de que nos pueden ocurrir. Idealmente no deberíamos de pasar por esto si empezamos a cuidar esta etapa desde antes. O sea, a veces la mujer tiene la idea y me lo he topado mucho esta conversación con muchas personas, amistades y pacientes en las que tenemos la idea de que hasta que llega la menopausia es cuando empiezas a suplementarte. O cuando empiezas a tomar acciones. Y todo lo que ocurre previamente es algo como que no está bajado a nuestra mente, ¿no? Son cosas que normalizamos, como decíamos hace rato, pero que no deberían de ocurrir así. Incluso podemos estigmatizar tanto esta etapa, entonces no hablamos de ella. Es como, uy, ese tema no se toca hasta que llegue, ¿no? Exacto. Y esos años previos son clave para que esa etapa la podamos vivir de una manera bondadosa, podríamos decir, amable con nuestro cuerpo, porque no tendríamos por qué pasar por todas esas situaciones. Claro. Me gustaría mencionarte, por eso traigo el acordeón, porque estamos hablando como de cerca de 35 síntomas, Gaby, más o menos, que están asociados a esta etapa y de los cuales no se habla o no creemos que tengan relación. Estaría buenísimo para que vean las personas cómo y que vayan viendo cómo también pueden trabajar con esta parte de suplementación, parte de la visión biofísica que nos ayuda y dice, mira, al final la verdadera edad o la etapa en la que estás depende de las condiciones en las que están tus órganos, ojo con eso, depende de las condiciones en las que están sus órganos y sus hormonas miden el ritmo de trabajo del cuerpo y sus hormonas dependen de la digestión, dependen de la circulación. Entonces, ojo con eso y vamos viendo, Pati, porque luego dicen, tengo todo y me dicen que no tengo nada. Sí, es bien común que o lleguemos incluso, ¿no? También me incluyo, a veces llegamos a la consulta ya con un especialista y o tienes alteraciones que dices, ¿por qué me está pasando esto? No lo entiendes. Estamos en una etapa como muy extraña como mujer. Yo estoy cruzando por esa etapa, afortunadamente gracias a la suplementación bastante mejor. Entonces, gracias a Bio. Gracias a Bio, que encontré a Bio, una maravilla, porque no es fácil a veces como entender qué es lo que nos está pasando. Claro. Y te lo digo de experiencia propia, ¿no? Oye, como persona y como médico, como persona, como mujer, como ruido, médico, ¿no? O sea, estoy en esta etapa, yo estoy en los 49 años, y entonces yo decía, ¿qué me está pasando? ¿No? Sientes que nadie te entiende, sientes que como que te sientes que estás loca, así tal cual, porque dices, ¿por qué pasa este tipo de cosas y nadie me comprende? Y te digo, viene incluso este estigma, porque no solo los hijos, sino yo lo he escuchado también de mucha gente, hasta en los supermercados, ¿no? Que dicen, vieja loca, esto, lo otro. Claro, estás irritable, estás pasando por una etapa difícil, a veces no estás durmiendo, o sea, son una serie de cosas que no tomamos en cuenta o no creemos que no estén forzosamente bajo nuestra voluntad. Es un tema de cuidado hormonal del que no hablamos, del que no sabemos y obviamente pues no tenemos la información suficiente como para tomar medidas con eso, ¿no? Entonces, bueno, les voy a comentar
cuáles son esos, por lo menos 35, pueden ser más, pero que no se mencionan. Vamos a ver, los voy a mencionar rápidamente nada más para que los tomemos en cuenta, son muchos, pero están dentro de los más importantes en esta etapa, ¿no? Los ciclos irregulares, obviamente, sí, claro. Sofocos o bochornos, que les llaman también, sí. Los sudores nocturnos. En la noche sí, la gente, o sea, dormir. Que están, no solamente no puedes dormir, sino te levantas empapada, la ropa empapada, o sea, un calor insoportable, el insomnio, la fatiga, los cambios de humor, depresión y ansiedad que van de la mano también, falta o disminución en la memoria. También ese es un tema muy recurrente y niebla mental, que la gente dice, es que se me olvidan las cosas, es que no recuerdo, y entonces empiezas a entrar más en ansiedad. Tenemos también una disminución en la libido, resequedad vaginal, dolor al tener relaciones, aumento de peso o dificultad para tener un peso ideal, sensación de hinchazón, mucha sensibilidad al tacto, o sea, la piel también se pone como muy sensible, como que todo te medio molesta, piquis. Todo te pica, o incluso puedes tener algunas alergias que antes no tenías, problemas digestivos, pero ahorita vamos a ver que a lo mejor no es que los tengas, sino que se desarrollan de una manera más intensa y quizás son hasta causa, ¿no? de lo que nos está pasando. Tensión, dolor en la espalda, dolor articular, mucha sensibilidad en los senos, infecciones recurrentes, es algo que también yo veo mucho en la consulta, que en esta etapa muchas mujeres van y acuden por infecciones que nunca habían tenido y se les manifiestan infecciones de vías urinarias de una manera muy agresiva. Entonces estas infecciones son recurrentes, incluso podemos llegar a la incontinencia, también es parte de la etapa, aunque no hayas tenido problemas antes. Taquicardias, palpitaciones, dolor articular, disminución de la visión o visión borrosa también se puede asociar a un problema hormonal, disminución de la masa muscular y de la masa ósea, ¿no? Ya sabes, todo el mundo le dicen, es que tienes osteoporosis, es que tienes osteopenia, ese tipo de cosas, bueno, tienen que ver también Exacto. Con el tema hormonal, la piel seca, la aparición repentina de muchas arrugas, ¿no? O sea, te lo dicen, es que de un año para acá, me salieron todas las arrugas del mundo, todas las canas del mundo. Bueno, también tienen que ver con los temas hormonales, la piel seca, acné del adulto, gente que nunca tuvo problemas con la piel, los empieza a tener ahorita y te lo dicen, ¿cómo? A la vejez viruela. Bueno, pues sí. La delgadez de las uñas o uñas quebradizas, cambios en el olfato y el gusto. También eso es algo que se manifiesta mucho y que a veces nosotros te digo que hay mucho estigma porque a veces dices, es que todo te sabe raro, todo te sabe mal, ya no te gusta o está muy salado o está muy dulce. Y entonces te empiezas a hacer como más piquis, ¿no? Como dicen. Sí, sí, y sí. Realmente son estos cambios hormonales que también están afectando tus sentidos. Claro. La sequedad ocular, el ojo rojo muy frecuente, la sensación de que tienes un picor también es parte de estos cambios porque hay alteraciones en los lípidos en nuestro cuerpo y en la hidratación. Entonces todo eso, incluso los cambios en el apetito, pues pueden ser parte de todas estas combinaciones que tienen que ver con las alteraciones hormonales, pero que afortunadamente, claro que hay manera de suplementar adecuadamente para esta etapa y yo creo que caímos en blandito con bio. ¿Con bio? Sí, totalmente. Sí, fíjate que todas las alteraciones que estás diciendo es que es como el círculo vicioso. Así es. ¿No? Tengo una alteración digestiva, me lleva a alteraciones hormonales, me lleva a alteraciones circulatorias. Al llevarme una alteración hormonal, pues las gónadas no nada más producen hormonas, ionizan calcio. Y el calcio es de la conducción, el calcio nos da tono muscular. Entonces el calcio da tono a venas y arterias para que puedan movilizar sangre. Entonces, obviamente si esto no lo atendemos en etapas tempranas, llega la menopausia donde viene un cese o viene una baja en esa producción hormonal, con todo el historial de deficiencia de ionización cálcica, deficiencia circulatoria, deficiencia digestiva, deficiencia nerviosa, pues pon, ¿no? Ahí es donde, claro. Ay, ¿qué me está pasando? Claro, imagínate. O sea, imagínate, todo es tan grande que podríamos pasar horas platicando esto, pero realmente es un todo, lo que decíamos, todo está conectado. Todo está conectado. Yo creo que aquí sí, Pati, pues, ok, ya no trabajé eso, ya voy a entrar cómo lo puedo trabajar, es la misma recomendación en cuanto a suplementación. Yo creo que aquí sí nos tenemos que ir de lleno y ya en una etapa adulta ya empezamos a ver que ya empezaba
pues todo lo que es congruencia, Así Biocon, es. Biogru, Bioenbiosia, Bioflax, puedes ir combinando con Bioflax, pero aquí ya necesitamos fibras un poquito más fuertes, entonces yo creo que si ya estoy en la menopausia, ya necesito trabajar congruencia completa, Biocon, Biogru, Bioen, Biosia, combinar con Bioflax. Sí. Ganoe para el tema básico, circulatorio. Sí. Y mental. Y sattva. Y sattva. Te encanta sattva. De sattva. Pero sí. ¿Por qué? Porque estamos teniendo eso, pérdida de masa. Hay que entender que al final el envejecimiento, bueno, tú eres experta en este tema, pero cuando envejecemos vamos perdiendo energía, energía celular. Así incluso, es, mitocondrial, perdemos agua. Nuestra capacidad eléctrica baja, chicos. Así es. Entonces perdemos agua, cambia la grasa. Al cambiar, de hecho, comentábamos fuera del aire, Así ¿no? es. Que en estas etapas de menopausia, ¿cómo se eleva el colesterol? Así es. Y dices, pero si yo no tenía problema de no, pero es que del colesterol salen tus hormonas. Así es. Entonces incluso hasta un Bioprotec, un Bioliver. Exacto, es lo que te iba a decir, ¿no? Trabajar este tipo de síntomas que llegan a la consulta. Y a veces te llegan por eso, porque ya vienen haciendo mucho ejercicio y están bien preparadas y están en su peso y todo, y con el colesterol alto. ¿Qué crees? Que el cuerpo está tratando de compensar la deficiencia hormonal. Entonces no se trata de meter medicamento, bajarlo, no, se trata de saber qué es lo que está pasando y empezar a regular todo este tipo de síntomas que estamos teniendo, que al final lo único que nuestro cuerpo está queriendo hacer es llevarnos a esa homeostasis de la que platicábamos. Exacto. Bioprotec y Bioliver serían también fabulosos en esta etapa. O sea, congruencia, Bioprotec, Bioliver, Ganoe. Okay. Quizás hasta deporte, antiox. Todo, me encanta. Pero todo. Yo creo que algo básico sería congruencia, Ganoe. Congruencia y Ganoe. Sería como el de cajón. Así, lo básico. El paquete congruencia más Ganoe sería lo básico. Si yo estoy teniendo problemas de colesterol, pues un Bioliver o un Bioprotec. Si a mí me está pegando más en el cansancio, 4 deporte, pero yo creo que el eje central pues pudiera ser congruencia y Ganoe, ¿no? Así es. Sí, yo también considero que es como lo básico con lo que podemos empezar a regular y ya individualmente ir personalizando cada situación y añadiendo lo que se requiera, ¿no? Por ejemplo, el dolor articular, la inflamación articular, pues tenemos también Bioflex. Entonces hay muchas opciones que podemos manejar a nivel nutricional, nutrientes funcionales, nutrientes inteligentes, que nos van a apoyar en esa etapa que es tan importante. Porque finalmente es una etapa en la que la mujer sigue siendo productiva. Es una etapa en la que también requieres de mucha energía, tanto mental como física, para las situaciones que se presentan ya en estos momentos, ¿no? La mayoría, pues a lo mejor ya tiene hijos que están en etapas de adolescencia, de juventud, donde requieren también de mucha atención y hay mucho desgaste por estos choques hormonales, ¿no? Entre generaciones. Entonces, realmente es una etapa que debería ser de mucha plenitud y, sin embargo, desafortunadamente, muchas mujeres la viven de una manera contraria, ¿no? En situaciones que a lo mejor las llevan a la depresión, a la ansiedad, porque no saben lo que les está pasando y no se están atendiendo adecuadamente, no se están suplementando, no están viendo esa parte. Entonces yo creo que es una etapa que todavía puede ser muy plena si la atendemos correctamente. Claro, fíjate que yo hice un estudio en un hospital aquí en Guadalajara, un hospital escuela, precisamente de síntomas vasomotores. Ok. Con Bioflax molida. Tiene unas grasitas que se llaman lignanos. Entonces, esta parte de bochornos, las sudoraciones, el calor, que se te pone la cara roja. Entonces, ¿cómo las mujeres logran, con esta parte de una suplementación inteligente, entendiendo desde dónde viene todo esto? Como bien dijiste, y me encantó que esta respuesta hormonal va a depender de esta condición digestiva. Sí, porque incluso hay estudios donde se observa está bien esto. Demostrado ya. Claro, entonces, pues chicas, a cuidarnos, congruencia, Ganoe, que es como un cuadro básico, pero por ejemplo, si ya hay una de las complicaciones también de esta etapa es la osteoporosis, la osteopenia, pues ahí ya hay que suplementar con una Céutica 4, con una satvacéutica
para ya el tejido como tal, el tejido óseo, ¿no? Sí. O sea, ya dependiendo la condición ya podemos ir haciendo una especificación de recomendación. Incluso, por ejemplo, los temas del peso, ¿no? Que hemos estado hablando mucho también de esto en estos días por el lanzamiento de este producto, esta reformulación, que efectivamente nos va a llevar a un control metabólico mejor, ¿no? Que es el por ti, deporte, 4 Deporte por ti, que nos puede ayudar también mucho en esta recomposición corporal que viene también por una etapa en la que no tuvimos todos estos cuidados hormonales. Entonces, es una etapa donde se empiezan a presentar también todas las enfermedades metabólicas y crónico-degenerativas, en las que muchas mujeres empiezan a ser diagnosticadas con esto sin tomar en cuenta que también había un tema hormonal de fondo. Claro. Entonces, hay muchas opciones. Obviamente hay que individualizarlas, pero efectivamente yo me iría por congruencia y Ganoé, congruencia por separado para poder atender obviamente toda la situación personal de cada persona y poder entenderlos de una manera más concreta, ¿no? Con cada uno de ellos. Perfecto, Pati, pues, ay, qué interesante programa. Es que hablar de mujeres, de menopausias, de hormonas, nos encanta. Nos encanta. Nos encanta. Pero ya se nos está yendo el tiempo y sí quisiera que nos lanzaras una pregunta especial, una pregunta clave para el primero que la conteste correctamente vía Facebook, pues se pueda llevar esta Bioflax molida. Ok, Gaby. Bueno, vamos a pedirles que si pusieron atención, estuvimos recomendando un producto específicamente para que puede entrar en todas las etapas, ¿no? Desde la niñez hasta la vejez, para la salud de la mujer. Y también de los hombres, pero ahorita estamos hablando de mujeres. Entonces, si nos contestan cuál es el producto que podría entrar en todas estas etapas, van a llevarse un regalo también aquí, muy especial. Perfecto, ¿vale? Excelente. Pues ahí está la pregunta. ¿Cuál fue el producto que dije al principio que quedaba perfecto? Quedaba perfecto. Entonces, quien lo conteste correctamente se va a llevar una Bioflax molida, así es que espero que ya estén contestando. Y bueno, agradecerle a la doctora Patricia Jiménez Sandoval. Gracias, Pati. Gracias, Gaby. Gracias aquí. A ti. Un placer estar con ustedes. Esperemos poder más adelante platicar de otros temas importantes y pues cómo suplementarnos correctamente con Bio 4. Perfecto, pues muchísimas gracias a toda la familia Bio 4, a todo el staff de Bio. Recuerda que puedes compartir este podcast, lo puedes volver a escuchar las veces que tú quieras, pero sobre todo recuerda que si no es Bio 4, no es biofísica. Hasta la próxima. Bye.